Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de su canal. No sin antes agradecer por el apoyo de cada uno de esta comunidad inefable que está creciendo con bases fuertes para el presente y el futuro. Continuando con la serie de capítulos sobre cómo ganar dinero en este año 2021, así te traigo 8 pasos para atraer el dinero, por el autor Ken Honda en su libro Dinero Feliz. Te invito a que te quedes hasta el final y aprenderás otro método para lograr el flujo constante y la prosperidad. Como primer paso, Ken Honda nos habla sobre el cambio que tenemos que tener de nuestra mentalidad hacia la escasez. En tiempos de crisis, como los que se están viviendo en la actualidad, nosotros vemos muy pocas oportunidades a nuestro alrededor. Creemos que no somos prósperos y decimos a las personas que nos rodean y a nosotros mismos que no hay suficiente dinero en el mundo. Pero la realidad es que es nuestra mentalidad la que no nos permite captar y analizar las oportunidades, las fortalezas que se tienen en el ámbito laboral, empresarial, familiar, personal. El segundo paso nos dice: perdona y sana tus heridas del pasado y del presente. Nuestra actitud lo es todo y ante el dinero no es la excepción. En gran parte es heredada. La misión de nosotros es romper ese círculo vicioso del dinero infeliz. Cuando vemos que la gente, la humanidad, utiliza el dinero para manejar vicios, hacer daño a su hermano, más nos preocupamos por tener dinero, no por hacer, sin importar los medios para conseguirlo. Hay que perdonar esos errores del pasado y reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestros antepasados, haciendo que la corriente cambie hacia el camino del dinero feliz. El tercer punto nos enseña que cuando demos algo, no esperemos nada a cambio. Démoslo con amor, con respeto. Por eso todo lo que des por medio del dinero, hazlo sin esperar nada a cambio. Porque si te interesas en qué te van a dar, es como si retiraras lo que estás dando con la mano derecha con la izquierda. Y este punto es más cultural. Reconocemos que es Dios el que nos abre las puertas, el que nos da la economía, la salud, el trabajo. Cuando pagues algo, di en tu mente: gracias, Dios, gracias. Como cuarto punto, tenemos el mensaje de agradecimiento por todo. Gracias a Dios por el día, por el dormir, por el despertar, por el respirar, por el vivir, por ser lo que somos y por tener lo que tenemos. Cada experiencia vivida es una enseñanza y tenemos que agradecer tanto lo bueno como lo malo que nos pasa, porque cuando tenemos lo bueno es para beneficio propio. Pero cuando recibimos lo malo con amor, logramos recibir esa energía y transformarla, que se convierta en una experiencia de evolución y de aprendizaje para nosotros. Entonces, tenemos que también aprender que todo lo bueno que recibimos con el dinero es de agradecer. Pero los momentos difíciles y malos que tenemos que pasar también son pruebas que nos hacen crecer para saber manejar el flujo del dinero constante. Si quieres tener más información, si quieres conocer más sobre la vida de aquellos que han decidido tener la libertad financiera y poder tener una vida próspera y de éxito, no se te olvide suscribirte al canal, dar ese like y compartir cada uno de estos videos para ayudar a que la comunidad crezca y que asimismo este mensaje llegue para el que más lo necesita. Porque aunque la sociedad y el capitalismo nos diga que riqueza es tener dinero, hoy nos podemos dar cuenta que muchos de los hombres más ricos no son felices. Viven en la ambición, tienen enfermedades que no les permite vivir tranquilos, teniendo paz en su corazón.
Como quinto punto y a la mitad del camino, te pregunto, ¿qué es riqueza para ti? Y quiero que me dejes tu definición en la caja de comentarios. Dime, para ti, ¿qué significa ser rico? Porque sé que para todos hay un término diferente de riqueza. Para mí riqueza es todo lo que estoy sintiendo en estos momentos. Es compartir momentos con mi familia, es tener momentos de alegría, es poder caminar, es poder respirar, es poder ver, es poder sentir, es poder trabajar. Para mí riqueza significa tener todo lo que tengo en estos momentos, y por eso me siento el hombre más rico y quiero compartir esa riqueza con ustedes. Como sexto punto, nos enseñan que tenemos que fluir como la corriente del agua, no con quejas, no con peros, ni con lamentaciones, ni con críticas, simplemente dejar que todo pase, recibir lo bueno y tomar lo malo. Vivimos en un presente y en un pasado para que nosotros crezcamos y seamos exitosos y aprendamos a vivir felices con todo lo que Dios nos ha dado. Como séptimo punto, aprecia todo lo que tienes, pero no te apegues a nada ni a nadie. Nosotros tenemos cosas, estamos rodeados de personas, hasta tenemos dinero de una forma u otra. Pero no nos volvamos dependientes de ninguno de ellos. No te apegues a nada y así no tendrás ni miedo ni sentirás dolor al perderlo. Como octavo punto, confía en la vida, confía en Dios, confía en el universo para que tu vida sea más sencilla. Concéntrate en el presente y deja de preocuparte tanto por el futuro. Rodéate de cosas y personas que te den esa energía de abundancia y felicidad. Enfócate en la creatividad, la gratitud, la esperanza y el riesgo, y abrirás puertas inimaginables. Estos son los 8 pasos con los cuales tú aprenderás el secreto que al final de este video te voy a enseñar. Cuando tú aprendas a manejar cada uno de estos pasos, en verdad dirás arigato al dinero. O como se diría en mi tierra, gracias Dios por tanto. Gracias Dios por la abundancia. Gracias Dios por el dinero que llega a mis manos.